Presentación. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro querido colega, el doctor José Barrientos Rastrojo. Les cuento un poco de su trayectoria. Bueno, José Barrientos es profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Sevilla, es director de la revista sobre filosofía aplicada ACER, que tiene el Premio Nacional de Revista Filosófica en Italia, y bueno, es autor de muchas publicaciones académicas en distintos países. Dirigió el primer proyecto empírico sobre filosofía aplicada y sabiduría en el mundo, y ha formado parte de 6 proyectos de investigación y ha coordinado 3 proyectos universitarios de innovación docente. Asimismo, es director del Grupo de Investigación Experiencialidad del Proyecto Empírico de Filosofía Aplicada en Prisiones en diferentes países del mundo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor José Barrientos. Un gusto que nos acompañes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Espero que por el momento no cuente, porque estoy intentando compartir pantalla y no me deja compartir pantalla. No sé si me dice que el anfitrión me ha inhabilitado para compartir pantalla. No sé si me podéis habilitar. No sé quién está llevando el asunto este, pero si me podéis habilitar. ¿Qué está, no? Compartir. Ahora, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, como digo, espero que no cuente por el momento hasta que no empiece a comentar. En primer lugar, agradeceros de verdad la oportunidad de estar aquí con vosotros, que para mí siempre es una oportunidad muy interesante estar con gente de México, aunque estemos en la distancia y este año no haya podido estar por allí. Pero ya digo, bueno, ya sabéis mi cariño especial por México y en ese sentido, pues nada, muchísimas gracias en ese sentido y también por la organización de este congreso, que creo que es necesario, y también por esta mesa, que creo que también es muy necesario. Bueno, son 22, tengo hasta ahí 37, ¿vale? Me lo apunto aquí hasta las 5:37 para no ir más allá, ¿vale? Okay. Bueno, os presento un poquito. Me decía David que hablase de alcances y límites de la filosofía aplicada. Yo no pienso hablar mucho de alcances, sino que pienso hablar sobre todo de límites, porque los alcances se verán un poco en relación a filosofía aplicada. Voy a daros una brevísima, ¿vale? O una brevísima ubicación de, como yo entiendo, filosofía aplicada frente a la filosofía académica. A ver, en términos generales, una filosofía académica, la que hacemos en la universidad en términos generales, es la de un filósofo, un licenciado, un doctor en filosofía, que enseña ciertos contenidos a un estudiante o a un grupo y él rinde estos contenidos dentro de un examen, con lo cual, en principio, los contenidos no son creados por ese estudiante o por ese grupo. A diferencia de esto, un filósofo aplicado es aquel que ayuda a un consultante o a un grupo, le dota de ciertas herramientas para que sea él o ella el que crea sus propios contenidos. Con lo cual, si el filósofo académico enseña contenido, nosotros fundamentalmente, un filósofo práctico, aplicado, como lo queráis llamar, lo que vamos a hacer es dotar de herramientas para que este consultante o este grupo genere sus propios contenidos. En el caso de una consulta filosófica, para que genere sus propias respuestas ante una pregunta que se le pueda plantear. Sería un poco el esquema. A partir de aquí, un filósofo aplicado tendría que tener conocimientos de filosofía, pero también conocimientos con contenidos de filosofía que debería de saber, pero también de metodologías filosóficas, no solo metodologías analíticas. Y a partir de aquí os voy a comentar 4 limitaciones rápidamente y alguna salida. La primera limitación es una limitación analítica. Estamos trabajando habitualmente dentro de filosofía aplicada con una aproximación en donde entendemos la filosofía aplicada como un trabajo con argumentos, como un trabajo con pensamiento crítico, como un trabajo en donde estamos analizando conceptos, estamos desarrollando argumentos, estamos ayudando a la gente a que piensen argumentalmente mucho mejor, estamos trabajando con la lógica, con la retórica, lo cual está muy bien, pero hay que tener en cuenta que es una primera limitación porque hay otros tipos de limitación o porque, como dice Irving Yalom en una novela, pues se nos pueden plantear consultantes como, por ejemplo, Breuer, en donde descubra cuál es la solución racional a un problema y, sin embargo, esa solución no le sirve en la vida porque realmente con esa solución teórica no puede provocar un cambio dentro de su existencia. ¿A qué se debe esto? A que estamos utilizando, no siempre, pero en esos casos estamos utilizando una razón que no penetra dentro de la vida del propio sujeto. Es decir, tenemos grandes verdades racionales, pero en realidad esto no provoca ningún tipo de cambio dentro del sujeto. Fijaros que podríamos ir a muchos textos a lo largo de la historia, por ejemplo, este de aquí arriba de Dilthey, que dice que por las venas del sujeto consciente construido por Locke, Hume y Kant,
Es decir, por las venas del sujeto racionalista no corre sangre verdadera. Tendríamos que buscar otro tipo de racionalidad que no sea una racionalidad analítica, no para negar esta racionalidad analítica, sino para ampliar a otro tipo de racionalidad, a otro tipo de razón, que provoque un cambio dentro del sujeto. O fijaros en este último texto de John Dewey, donde dice, ¿dónde podríamos buscar una explicación de la experiencia estética? Y dice, no en el libro de contabilidad, ni tampoco en un tratado de economía o de sociología o de psicología personal, sino en el drama y en la novela. Es decir, de alguna forma, cuando intentamos explicar determinadas cuestiones que le pasan al sujeto, no es suficiente una racionalidad teórica, analítica, como estoy diciendo, sino una racionalidad, pues en este caso, dice John Dewey, dramática, una racionalidad poética, una racionalidad estética que provoque este cambio dentro del sujeto. O el caso de la disonancia cognitiva. Acabamos con un consultante, el consultante después de una sesión nos termina diciendo, no, si mire usted, yo sé lo que tengo que hacer, pero mi problema es que a pesar de que sé lo que tengo que hacer, no sé cómo llevar eso a mi vida, es decir, no sé cómo poner eso en funcionamiento dentro de mi existencia, porque una y otra vez tengo un bloqueo para llevar eso a mi existencia. Ahí tenéis nuevamente pues, esta idea de la disonancia cognitiva, en donde, como decía Pablo de Tarso, a pesar de que sé cuál es el bien, no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo ese mal que realmente no quiero. Sé qué es lo que tengo que hacer, pero no sé cómo llevarlo a la propia existencia. Y aquí no, pues se da un poco la reflexión analítica dentro de la consulta. Repito, no es que yo esté en contra de una aproximación analítica, sino que creo que no es suficiente, que es una primera limitación, ¿no? Es decir, pensamos que porque cambiamos las ideas de la persona, y digo bien ideas y no creencias, porque cambiamos las ideas de las personas, la persona va a cambiar su ser. Y en muchas ocasiones podemos ayudar a esa persona a que amplíe su perspectiva, y sin embargo, dentro de la consulta nos dice, sí, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero otra cosa es llevarlo a la propia realidad, como veíamos en este primer caso. Con lo cual, un primer problema es qué tipo de racionalidad estamos utilizando, y dentro de filosofía aplicada se suele utilizar habitualmente una racionalidad analítica. ¿Por qué? Habitualmente porque la racionalidad analítica es la que dentro de la filosofía académica anglosajona y dentro de otros países, por ejemplo en México, que depende mucho del positivismo de principios del siglo XX, es la que ha permeado, pero no ha permeado otro tipo, o no ha permeado tanto otro tipo de racionalidades. No es que exista, obviamente existe. Tenéis allí a Mauricio Boichot con una racionalidad de otro tipo, o tenéis, por ejemplo, la filosofía náhuatl, que es mucho más estética. Y en relación a esto, a la filosofía náhuatl, vamos a ver un segundo tipo de limitación, que es la razón occidentalizada, bueno, o una excusa para que me invitéis a comer chilaquiles, es decir, la razón occidentalizada, que de alguna forma es la que también estamos utilizando. Cuando Óscar estaba hablando, me parecía muy interesante lo que estaba diciendo, pero hablaba de cosmovisiones. Y la cosmovisión es muy interesante, pero es un concepto tremendamente alemán, y sin embargo hay cosmoaudiciones, concepto, por cierto, tremendamente tojolabal, y quizás tendríamos que empezar a hablar también de por qué una cosmoaudición y no solo una cosmovisión, que al fin y al cabo es parte del propio colonialismo. Cuando hablamos de esta racionalidad más occidental, se nos olvidan que puede haber otro tipo de racionalidades que podríamos introducir dentro de las propias consultas. Se nos ha olvidado que hay una razón ecocéntrica basada en la filosofía maya, en la filosofía Yanomami, de David Copenagua. Se nos ha olvidado que hay una razón natural basada en los mayas quiché. Se nos ha olvidado que hay una razón y una salvación estética, una razón estética que parte de la filosofía náhuatl de autores como Nezahualpili, Nezahualcóyotl, Ajacayal, Cacamatzin, Xicotencal, es decir, que hay una razón también estética que no estamos citando dentro de los trabajos que estamos haciendo dentro de las consultas. Se nos ha olvidado que hay una razón intuitiva que se podría introducir dentro de las consultas basada en el Yaxil de los tojolabales. Se nos ha olvidado aquella razón nosótrica de los tojolabales, y cuando hacemos inclusive filosofía con niños o filosofía para niños, hacemos una comunidad de indagación, pero se nos ha olvidado que había una metodología en donde trabajábamos en nosotros a través de los tojolabales, y no solo les estoy hablando del clásico Lenkerdorf, que está allí, lamentablemente, un alemán que tenga que ir a hacer un libro sobre los tojolabales, pero bueno, sino que también les estoy hablando de Maricruz La Chica, una mexicana, que ahora mismo está aquí en España, que acabó su tesis doctoral, hablando precisamente de esta consideración sobre una razón nosótrica, y se nos ha olvidado un poco introducir eso, ¿no? O abrirnos las perspectivas para escuchar intuitivamente, y como hacen los propios tojolabales, llegar a entender no solo que estoy escuchando a lo lejos un perro, sino que llegan a entender
qué es lo que quiere hacer el perro cuando está ladrando a pesar de que está a mucha distancia, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollar esa intuición que nos pusiera en contacto con una realidad externa a nosotros y que eso se podría introducir también dentro de la propia filosofía? La primera aproximación, por lo tanto, es ampliar esta racionalidad, más allá de una racionalidad analítica, y, por lo tanto, no solo entender la filosofía de las consultas como esta capacidad esta capacidad que nos lleva a desarrollar nuestras capacidades analíticas, sino que la filosofía también nos enseña a percibir y sentir el mundo de la vida desde la fenomenología o desde la propia estética náhuatl, a ver profundamente sin sesgo, y ahí tendríamos metodologías basadas en las variaciones eidéticas o en las epogeas husserlianas. Podríamos aprender a comprender desde el propio cuerpo, desde Merleau-Ponty, podríamos aprender a comprender desde un contexto intercultural, podríamos hacer arqueología de los conceptos que nos van a traer los consultantes dentro de las propias sesiones con las que estamos trabajando, podríamos aprender a tener capacidades para desarrollar el asombro. Se nos ha olvidado que hay una autora, que es Rachel Carson, que tiene un librito que se llama El sentido del asombro, que es casi un manual en donde podríamos estar desarrollando con niños, filosofía con niños, las capacidades de asombro, y no es necesario que vayamos a un estadounidense, a un gringo, por cierto, les recuerdo, para que nos enseñe cómo desarrollar pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Vuelvo a decir, no estoy en contra de Lippmann, pero ¿por qué no tirar directamente pues, de otros autores que quizá no están dentro de esta corriente analítica? Podríamos ir a una razón crítica frente a una razón instrumental, en fin. Lo que les quiero decir que inclusive podríamos desarrollar talleres nosótricos tojolabales o incrementar la fuerza existencial a partir del existencialismo. Lo que le quiero decir es que si hay una limitación por una parte desde una racionalidad analítica, podríamos utilizar otro tipo de racionalidades que hay dentro de la propia filosofía, o podríamos utilizar un tipo de racionalidad en donde razonásemos a partir de experiencias, en fin, con un gráfico que muchos de ustedes, que muchos de vosotros ya conocéis. ¿Qué quiere decir esto de una racionalidad experiencial? Quedan 5 minutos. Pues le pongo simplemente un caso, ¿vale? Además, un caso oriental para que no sean los casos occidentales clásicos. En el libro de Ikeda y de Marino se cuenta lo que podría ser una experiencia dentro de una consulta. Es decir, el trabajo experiencial dentro de una consulta es el lugar, o además de razonar con una persona, proponer ciertos ejercicios que provoquen un cambio dentro del sujeto. Y les pongo un ejemplo. Uno de los relatos en un determinado libro se refiere a Kisa Gotami, una creyente que había perdido a su hijo. Abrumada de dolor, con el cuerpito en los brazos de su hijo, vagaba por la ciudad buscando un remedio que reviviera al pequeño. Shakyamuni, condolido al verla en este estado, le dijo que el niño volvería a la vida si le llevaba una semilla de amapola procedente de una casa donde jamás hubiese fallecido ninguna persona. Y aquí está el ejercicio. Una persona nos llega a la consulta, resulta que tiene un niño, su hijo ha fallecido, y le proponemos un ejercicio. Y el ejercicio es: tráenos una semilla de amapola de una casa donde jamás haya fallecido ninguna persona. Kisa se lanzó a buscar y recorrió la aldea de punta a punta, fiel a las instrucciones de Shakyamuni, pero no pudo hallar un solo hogar donde nunca hubiesen llorado a un ser querido. Finalmente comprendió que nadie puede escapar de la muerte. Esto es un abordaje experiencial dentro de la consulta. No se trata de no razonar, sino se trata de hacer un tipo de ejercicio que va a provocar un cambio existencial dentro de la misma persona. Tercer elemento muy importante. A mí me parece que es crucial que nos demos cuenta de que hay que ir más allá de lo que León de Haas, tristemente fallecido en agosto, ya denominaba una filosofía restaurativa. No se trata de hacer terapia con la filosofía. Por supuesto, se trata de afirmar que podemos tener una filosofía terapéutica, pero en tanto en cuanto con la filosofía estemos haciendo terapia, probablemente lo que estemos haciendo sea una terapia filosófica, que yo no estoy en contra. Simplemente lo que estaré diciendo es que no estamos haciendo filosofía aplicada, sino que estamos haciendo terapia, ¿vale? Según yo lo veo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues parte de lo que ha dicho Óscar Valencia, ¿no? Cuidado a ver si con esta terapia nos estamos olvidando de que a lo mejor lo que estamos haciendo con la terapia es normalizar a los sujetos dentro de un sistema en el cual nosotros estamos viviendo. A ver si estamos utilizando la filosofía para hacer obreros más felices y no para cuestionar el sistema que está oprimiendo a los obreros. A ver si con la filosofía estamos utilizándola dentro de prisión para reinsertar socialmente a las personas que están dentro de prisión. Y me quedan 2 minutos.
a ver si lo que estamos haciendo, como les decía, dentro de la prisión es precisamente una resocialización y bueno, si viniera Foucault y lo que estamos es utilizando la filosofía para reinsertar socialmente, pues se echaría las manos a la cabeza. A ver si lo que estamos haciendo es utilizar una filosofía para hacer una terapia que introduzca dentro del marco capitalista en el cual nosotros estamos viviendo. Cuidado, ¿no? Cuidado con, como dice Horkheimer, con reducir el pensamiento al nivel de procesos industriales, convertir la filosofía en una herramienta más para engrasar al propio sistema. Creo que sería interesante y voy acabando. A partir de aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer ante este problema? Yo creo que tenemos que tener muy claro, desde mi perspectiva, que lo que tenemos que hacer con la filosofía aplicada es hacer filosofía. Nuestros objetivos son filosóficos. Ahora bien, los resultados, lo que yo pueda obtener de la filosofía, pueden ser de otra índole y no necesariamente filosóficos. Los resultados pueden ser, por supuesto, terapéuticos, es decir, podemos, haciendo filosofía, conseguir que dentro de prisión haya gente que deje el consumo de droga o haya gente que encuentre en el sentido existencial, aunque ese no sea mi objetivo, sino que es lo que yo tengo. Y ahora sí voy acabando porque me queda un minutito. Cuarta limitación, y aquí no tengo ni siquiera transparencia, creo que tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos dentro de consulta, las consultorías filosóficas, no deben de estar restringidas solo para aquellas personas que se puedan permitir el pagar una consulta filosófica. El desafío es trabajar con los pobres, hacer actividades gratuitas para mucha gente que no se pueden permitir la consulta. Si hacemos esto, no solo vamos a beneficiar a una serie de personas, sino que nos vamos a beneficiar a nosotros mismos al entrar en contacto con discursos de aquellos que han sido despreciados por el capital de la propia sociedad. Y dos soluciones básicamente. Nosotros, por una parte, estamos trabajando dentro de prisiones, el proyecto de filosofía aplicada en prisiones. Hay otro proyecto con los cuales trabajamos en el barrio más pobre de España, que es el proyecto Diógenes, el proyecto Diógenes infantil, también con ancianos sin recursos, y creo que es interesante, esta quizá es otro de los elementos que tendríamos que ver, cómo poder trabajar precisamente con este otro tipo de personas. Y ya está, son y 37, con lo cual, bueno, pues aquí tienen mi correo electrónico, redes sociales, para que puedan mandarme sus preguntas o cualquier otra cosa, si son mexicanos, que me puedan enviar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.